Entonces, déjenme. Sale, estamos listos, Margarita. Amado Dios, en este martes me acerco a ti con un corazón alegre que se desborda de devoción para darte gracias por tu amor y tu inmensa bondad. Gracias por el maravilloso regalo de la vida, por permitirme despertar rodeada de personas que amo, por el don de la salud, por el techo que nos cobija y el pan de alimento que tú siempre llevas hasta nuestra mesa. Gracias, Dios mío, por todos los momentos buenos y también por los difíciles. Gracias por los errores que he cometido y me han permitido aprender y ser mejor. Gracias por todas las cosas buenas que tengo hoy y también por todo lo bueno que está por venir. Pero por sobre todas las cosas, te doy gracias porque tú siempre estás en mí y a mi lado, colmándome de amor y felicidad. Grandes y maravillosas son tus obras y gracias a ti soy una buena persona con dicha e ilusión. Señor, a ti encomiendo esta nueva jornada. En ti están mis esperanzas y mis grandes anhelos. Te pido que protejas mi vida, la vida de mi familia, y que sea tu bendita luz la que ilumine nuestro día y guíe nuestros pasos por el camino cierto. Por favor, danos fe, sabiduría y valor para poder y comprender, superar los retos que se presenten. Te pido también por aquellos que sufren tristeza o enfermedad, por los desprotegidos y por los necesitados. Amado Dios, por favor derrama tus bendiciones sobre el mundo y permite que en la tierra reine todo lo bueno. Padre Celestial, en este martes dejo en tus manos todas mis actividades, mis anhelos y mis afanes. Y desde ahora declaro con fe que este será un día de dicha, triunfo, pues tú, Señor, estás conmigo y dice tu palabra que donde tú estás nunca faltará nada. Amén. Amén. Muy bien, Margarita, muchas gracias. Bueno, nos quedamos en Sí. Génesis 18, pero en la parte 2 vamos Amén. a leer del capítulo 16 en adelante hasta el capítulo 33 de este capítulo. ¿Sale? Y ahora vamos a ver lo que como subtítulo, la historia de Abraham intercediendo por Sodoma. ¿Se acuerdan qué pasó la, la sesión anterior? Para recapitular un poquito. Pues donde le preguntaban a Abraham que dónde estaba su esposa. Y recordemos que él estaba en su tienda, llegaron tres personas que nos lo identifica la Biblia como nuestro Señor. Y ahorita vamos a Y ver dos que ángeles. esas otras dos personas a lo largo de este capítulo y del otro vamos a ver que las otras dos personas serán ángeles. Ujú. Uh-huh. Básicamente la palabra ángel quiere decir mensajero. Entonces eran, digamos, servidores espirituales de nuestro Señor. Ujú. Ahorita vamos Sí, a ver qué pasa más en esa sí, conversación que tuvieron con Abraham. Recordemos que que le confirmó otra vez no solo a Abraham sino también a Sara que iban a tener un hijo dentro de un año, iba a regresar
una de estas tres personas que fueron a verlo, e incluso se le dio el nombre del hijo que iban a tener, ¿no? Isaac. Se les dijo que se iba a llamar Isaac. Y también vimos Sí. que el nombre de Isaac tiene un significado, ¿no? ¿Se acuerdan cuál es? No. No. Tenía que ver con la acción de su madre y su padre, que al escuchar la, la promesa de Dios, pues hicieron una acción. Se cree que Abraham lo hizo de una forma, digamos, de sorpresa, de gozo, pero de sorpresa, pero Sara lo hizo de una forma, digamos, de incredulidad, y fue reírse, ¿no? Ah, sí. Entonces le puso el nombre que quiere decir el que ríe, ¿no? Ah, sí, sí. Ah, sí es cierto. Bueno, esto es más o menos para recordar lo que hemos visto hasta ahorita. Este, Vamos a leer entonces. Vamos a leer el capítulo 16 al 17. ¿Nos puedes ayudar, Don? Sí. Versículo, ¿no? De 16 al 17. Sí, perdón, versículo. Después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Cuando salieron, Abraham caminó en un tramo con ellos para despedirlos. ¿Ocultaré mis planes a Abraham?, preguntó el Señor. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa. Y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré de Abraham todo lo que he prometido. Hasta ahí. Gracias, Don. Sí. Bueno, en este capítulo empezamos. No sé si recuerdan que Abraham les dio de comer a estas tres personas. Les da de comer. Le manda a hacerles de comer con su esposa y uno de sus siervos. Ya después de que comen, pues nos dice que se levantaron y fueron y miraron hacia Sodoma. Más adelante nos va a decir la lectura por qué estaban viendo hacia Sodoma. Ajá. Bueno, se adelantan los dos ángeles y se queda el Señor con Abraham. Ujú. Y hace esta pregunta: ¿ocultaré mis planes a Abraham? ¿Ustedes se imaginan por qué hace esta pregunta? No. ¿Por qué se imaginan? ¿Qué es lo que sienten al escuchar esta pregunta? Mm, no sé, a lo mejor de que si, se, si, si le ocultaba sus planes a Abraham, si es eso, ¿no? Ujú. Lo que se O te sea, venga a la porque, mente. bueno, primero es entender que no le ocultó nada, porque le dijo que iba a ser de él el padre de todas las naciones, ¿no? Así es, hizo un pacto, recordemos, Entonces, ¿verdad? entonces yo creo que más bien es que no sé si Dios pensaba que si le ocultaba sus planes, quién sabe si Abraham hubiera actuado de la misma manera. Fíjense cómo Dios con esta pregunta le da su lugar a Abraham.
le da su lugar como si estuvieran en una empresa o en un negocio, en un trato. Ujú. Bien podría ocultar sus intenciones Dios, ¿verdad? Ujú. Sin embargo, le da el lugar a Abraham y lo trata como un amigo, ¿verdad? Lo trata como una persona que está trabajando, se podría decir incluso con Dios, ¿no? De alguna forma, le da el respeto de esa manera. Ujú. Y nos explica después por qué. Simplemente porque hizo el pacto con Abraham. Ajá. Y ese pacto también tenía un compromiso con tanto Abraham como Dios, ¿no? De cumplirlo, ¿no? Entonces, no es cosa, digamos, pequeña este pacto. Estamos hablando de que iba a ser de Abraham no solo una persona famosa, no solo una persona que tuviera reconocimiento, no solo una persona que digamos que iba a trascender su nombre, ¿no? También iba a ser una persona que iba a sus herencias, sus herederos, iban a tener grandes naciones, incluso iban a ser poderosas, ¿vale? Sí. Pero, ¿cuál era la condición? Ahí mismo en ese versículo, en el 19 nos dice, ¿no? Que se mantenga en el camino del Señor haciendo lo que es correcto y justo. Ujú. ¿Y cómo nos podemos Ujú. nosotros mantener en lo correcto y justo? ¿Ustedes creen que nosotros seamos capaces? Mm, Pues si tenemos la fe puesta en el Señor como debe ser, sí, ¿no? Pues es una lucha que nosotros debemos de encaminarnos todos los días, ¿no? De Ajá, día seguir, con día de seguir y caminar con Dios todos los días. con el Señor. No es fácil. El que diga que es fácil, el que solamente vea estos versículos como promesas y los vea como simplemente como historias bonitas, no se está dando cuenta la profundidad de esto. Un pacto se necesita de dos personas, un pacto se necesita de ambas personas para que sea cumplido. Ujú. Digamos que a nosotros aparentemente nos toca la parte más sencilla, ¿no? Que es creer. Pero no olvidemos que, por ejemplo, como Abraham, vivió más de 70 años en ese mundo lleno de idolatría, vivió en ese mundo lleno de costumbres, lleno de ideas y pensamientos de hombres. Ajá. Y precisamente por eso nos relata la Biblia toda la historia de Abraham, también de sus caídas. ¿No creen? Bueno, así es como, Sí. como, como yo lo he visto. Sí. El camino no es sencillo. Pues es que al final del día también Abraham era humano como nosotros, Ujú. A ¿no? pesar, Tampoco es como que él no Sí, porque cometiera también errores. nosotros tenemos caídas. pero es a donde nosotros debemos de ver ya a Abraham, sí reflejarnos en él, pero también tener la convicción de que si nosotros seguimos a Dios como Abraham lo hizo, cada vez la lucha va a ser más sencilla. Ujú. ¿Por qué? Porque nos va a dotar Dios, nos va a dotar de fuerza, nos va a dotar de fortaleza para nosotros poder seguir, hacer lo correcto y justo. Así como nosotros seguimos muchos años costumbres, ideas de este mundo, así es como nosotros también tenemos que seguir a Dios con la práctica. Ujú. Porque es así con Ujú. la práctica cuando nosotros vamos a
fortalecer más y más la fe. Ujú. Pero eso no quiere decir que no caigamos, ¿sale? Pero es Sí, hasta que nosotros Sí. realmente nos convencemos de nuestro corazón que la obediencia a Dios es fe, es cuando vienen las añadiduras del Señor. Ujú. Y no lo dice al contrario de la palabra, porque dice, entonces yo haré para Abraham todo lo que he prometido. ¿Vale? Ujú. Bueno, como que se sí, está viciando mucho como que se está viciando mucho el audio, ¿no creen? un poco sí se escucha. ¿Tiene sus audífonos, Aurorita? Sí, es que hay que comprarle unos audífonos de la ahorita. Yo ya apagué mi Pero, micrófono, a ver si se cambia el... ¿Quién a ver, sabe? voy a apagar mi micrófono. Bueno, vamos a leer Gálatas 3:8 para ver qué nos puede alimentar sobre lo que acabamos de leer, ¿vale? Dice, Sí, y la escritura, previendo, es una palabra muy importante, que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Fíjense, aquí nos está hablando que Gálatas 3:8, que ya es un libro de nuevo pacto, del pacto renovado, dice que estaba previendo en ese momento Dios. Ujú. Justificar, ya estaba pensando en los gentiles, ¿sí se dan cuenta? ¿Quiénes son los gentiles? Todos los... nosotros. No, nosotros Nosotros. ya no somos gentiles. Ujú. Bueno, los que no creen en Dios. Los que, los que no creen en Dios o los que no eran parte del pueblo de Dios, ya sea físico o espiritual, se les dice gentiles. Ajá. Nosotros, si tenemos la convicción de Dios, de que existe y de que hizo un trabajo aquí y se dio por sacrificio por medio de su, de su Hijo, nuestro Señor Yeshua, dejamos de ser gentiles y nos volvemos la familia de Dios. Ujú. Pero digamos que antes de pasar ese proceso, Dios ya pensaba en nosotros. Ujú. De antemano. Y luego dice, dio de antemano la buena a Abraham, o sea, la noticia, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Aquí realmente no sé si Abraham de alguna forma se imaginaba que Dios también hablaba de esas personas que no iban que no iban a ser, digamos, herencia genética de él, ujú, sino hablaba de todo el mundo, de aquellos que no iban a ser su linaje directo. ¿Sale? ¿Aquí tienen algún comentario? No. Yo no. Entonces, Ese es el entonces, pacto de que le iba a ser el rey de todas las naciones, ¿no? así es, déjenme detener un poquito el video y voy a hacer otra llamada porque ya me está viciando mucho la llamada. Ok, continuamos, ¿vale? Entonces estamos viendo Gálatas 3:8, cómo nos dice que lo que le dijo Abraham en estos versículos es porque Dios estaba pensando, cuando le dice nación grande y poderosa, ¿en quién estaba pensando? Aquí nos revela en quién estaba pensando Dios. En los ¿En los gentiles, gentiles? ¿no? En los gentiles. Los gentiles. Ujú. ¿Sale? Sí. Bueno, Sí, vámonos al versículo 20 en adelante. Por favor, si es tan amable. sí. Hasta el 25, por favor. Así que el Señor le dijo a Abraham, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave.
Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Los otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma. Pero el Señor se quedó con Abraham. Abraham se le acercó y dijo, ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad. ¿Aún así la destruirás y no la perdonarás por causa de los justos? Seguro que tú no harías semejante cosa. ¿Destruir al justo junto con el malvado? Pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo correcto? Gracias. Fíjense, aquí ya es a donde le dice el plan Dios a este Abraham. ¿Y cuál era el plan? Primeramente nos habla que Dios dice que ha oído un gran clamor. Un gran clamor desde estos dos pueblos, desde estas dos ciudades más bien, que se llama Sodoma y Gomorra. El gran clamor, ¿de qué? ¿O por qué dijo gran clamor? Ustedes, ¿por qué se imaginan eso, no? Porque los justos pedían ayuda por todo lo que ya pasaba. Pues digamos que yo siento que es una forma también de decir, ¿qué pasa cuando mató, por ejemplo, Caín a su hermano? ¿Se acuerdan? Que les dijo que escuchaba en la sangre un gran clamor de venganza. ¿Sí se acuerdan? Sí, recuerdo, pero no recuerdo qué pasó. Y que le dijo Caín, ¿acaso yo soy su vigilante o su niñera? Algo así. Bueno, yo siento que en cualquier tipo de injusticia que se haga en este mundo, se necesita un pago. Por ejemplo, la persona que agrede a otra persona está dañando inconscientemente a la otra persona, ¿no? Y debe de tener, y para que se arreglen las cosas, debe de pagar algo. ¿Por qué? Porque se siente como si Sí. estuvieran clamando, ¿no? Porque me debes algo. Es como cuando tú debes. Clamar no es como pedir ayuda Ajá, exactamente, o porque como, es un ajá, desequilibrio. Ujú. sí, Es un desequilibrio. Cuando a ti te deben dinero, ¿tú qué haces? Pues cobrarles. sientes algo en tu corazón, Siento que así algo como me falta. sientes que algo te Ajá, falta, ¿no? Que sí, pudieron abusar de ti. Entonces eso es el clamor que puede tener algo injusto dentro de esta vida, ¿no? sí, Entonces, ¿qué haces? Pues, no sé, igual y vas con otra persona y dices, no, para calmar este clamor, este sentimiento negativo, ¿no? Le dices, no, ¿sabes qué? Me sí. debe esta persona y no me ha pagado. No le quiero decir, pero pues ya le voy a tener que decir, ¿no? Así igualmente se siente cuando se hace injusticia. Entonces yo interpreto esto como ese clamor, ¿no? Y nos dice que es por el pecado tan grave, los pecados tan graves que ya tenían estas dos ciudades. Ujú. Y Ujú. también nos habla de la paciencia que tiene Dios con nosotros, ¿no? Porque todavía dice, voy a ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así,
quiero saberlo. Ujú. De alguna forma también quería ver si había bondad todavía, si había algunas personas que todavía tenían ese sentimiento, posiblemente, no sé, de qué se imagina, de justicia, ¿no? Sí, Bueno, seguimos con la historia. Luego nos dice que los dos hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma. ¿Se acuerdan quién está en Sodoma? Tampoco ya se les olvidó. Lot, Lot. Lot, a mí no Lot, se me olvidó, ¿sí? Lot estaba, sobrino de Abraham. el sobrino de Abraham, él Hermano, vivía en Sodoma, después de sí, que lo salvaron, ¿no? sí, Y nos dice luego que el Señor se queda con Abraham. Y es a donde viene. Yo pienso que esta parte nos habla de la oración y de la intercesión, no de los muertos, sino de los vivos. Hay que recalcar una cosa. Cuando Abraham intercede por la ciudad de Sodoma, ¿en qué condición estaba este Abraham? ¿Lo pueden, lo pueden discernir un poquito? ¿En qué condición estaba Abraham? No me expliqué con la pregunta, ¿verdad? no, Digamos que Abraham estaba ahorita en estos momentos llenos de fe. Ujú. En estos momentos ya una persona más fuerte y más madura en el Señor, ¿sale? Ya había pasado algunos errores de los cuales vamos a ver y vamos a seguir viendo las consecuencias de esos errores, ¿no? Pero en este momento es considerado justo Abraham. Ujú. sí, ¿Cómo lo podemos saber? Pues lo viene a visitar, por ejemplo, el Señor, ¿no? Y él mismo lo dice y lo trata como amigo, ¿sale? Esto hay que tenerlo en sí, cuenta, porque la intercesión, interceder por alguien, también nosotros tenemos que tener una condición para hacerlo. No podemos interceder por alguien teniendo también nosotros, di- nuestro costal lleno de pecados. pues exactamente. Entonces le pregunta el Señor, bueno, fíjense, empieza primero con 50 personas, cuestionando al Señor, ¿acaso si hubiera 50 personas en esta ciudad, no los perdonarías? ¿Se acuerdan de Job? Ellos mismos también se hacían esta pregunta, si realmente Dios era... Más bien Job se hacía esta pregunta, ¿no? Si Dios realmente era justo, Ujú. ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta de Sí. Job? ¿Ustedes cuál creen que haya sido la respuesta de Job? Pues mejor se quedó callado, ¿no? Ah, Y, y yo creo que una de las respuestas que pudo obtener de las muchas que nos enseña ese libro es que la justicia, nosotros como la vemos, no es la misma justicia de Dios, simplemente porque no la podemos visualizar y sentir completamente, porque no vemos y no sabemos todo lo que Dios sí.
¿Sí me explico? Entonces posiblemente para nosotros Sí, se nos haga justo algún actuar dentro de las escrituras que haya hecho Dios, pero nosotros no somos lo suficientemente, digamos que no tenemos la suficiente capacidad para juzgar. Ujú. sí, Es por eso que, por ejemplo, siempre nuestras leyes y las personas que juzgan en este mundo siempre tienen errores a veces al juzgar, ¿sí me explico? Porque no tienen la misma sabiduría de Dios. Y es por eso que en todas las escrituras Dios nos habla de que nosotros no somos jueces. Ujú. ¿Por qué? Porque no tenemos sí, la suficiente, el suficiente conocimiento que Dios lo que tiene para hacerlo completamente justo. Ujú. Y vamos a ver en la historia de las escrituras que más adelante que va a haber jueces. Ujú. Pero esos jueces no juzgan con una interpretación propia. Ellos no juzgan con sus sentimientos eh, propios, sino juzgan basados en lo que les dice y los dictamina Dios. ¿Sale? Bueno, vamos a leer. sí. Aquí van a ver que me voy a saltar algunos versículos. No, no es que los haya ah, faltado, sino que algunos comentarios, perdón, sino que los puse al final. ¿Sale? Me ayuda a leer el 18-21, Morrorita. A ver Sí, qué nos dice. 18, 20 y 33, ¿no? No, 18-21. Le digo que me salté Ah, algunos. ya, sí. Dios probó con justicia a los habitantes de Sodoma. No ignoraba las perversidades que se cometían allí, Bueno, sino que en su justicia y paciencia no, concedió la se le va la voz, Morrorita. Déjenme leerlo yo, Ujú. porque como que se corta. Sí, pero no tengo los audios. Bueno, yo lo leo, no se preocupe. Dios probó con justicia a los habitantes de Sodoma. No ignoraba la perversidad que se cometía allí, sino que en su justicia y paciencia concedió a la gente de Sodoma una última oportunidad para que se arrepintieran. Dios todavía sigue esperando, dándole oportunidad a la gente para que se arrepienta. Ujú. Esto lo podemos ver en 2 de Pedro 3:9. Vamos a leerlo. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, ujú, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Digamos que el arrepentimiento es el paso que debemos de hacer para seguir a Dios. Ujú. Cuando nosotros reconocemos que hemos vivido una vida sin Dios, es a donde Dios nos da una oportunidad, nos da la oportunidad de arrepentirnos. Ujú. El arrepentimiento es el único camino en el cual nosotros podemos tener un perdón de Dios, ¿sale? Y para tener un verdadero arrepentimiento, ¿qué tenemos que tener? Confianza en Dios, fe. ¿Y por qué tenemos que tener confianza en Dios y fe? Porque es la única forma de verdad, de corazón, sentir que Dios existe, ¿sí o no? Sí, sí, Ujú. Ahora, aquí en este versículo dice, el Señor no retarda su promesa, aunque nosotros sintamos que la retarda, ¿sale? Por ejemplo, muchas personas, incluyendo algunos ateos, piensan, bueno, ¿por qué no ha venido?
Pues simplemente porque todavía no es el tiempo de Dios. Y porque también hay personas que todavía están en un proceso para arrepentimiento. ¿Sale? Continuamos. Sí. Dice, aquellos que son sabios, fíjense, los verdaderamente sabios, se volverán a Él antes de que se agote su paciencia. Dios es absolutamente paciente, pero también tiene un límite. No podemos estar jugando con la paciencia de Dios, porque va a llegar un momento en que simplemente se dé la vuelta y ya no tengamos más oportunidades. Dice, ujú, voy a leer el 18:25. Estaba siendo, se abre con esta pregunta. ¿Estaba siendo Dios injusto con la gente de Sodoma? ¿Ustedes qué creen? ¿Estaba siendo injusto o no? Yo creo que, bueno, es que por lo que acabo de leer, a lo mejor un poco sí, Ujú. ¿Por qué? porque a lo mejor no toda la gente era mala, ¿no? Bueno, injusta. Aunque también si te pones a pensar, lo que quiso tratar Dios es evitar que se regara eso y por eso quería como destruirlos, ¿no? Bueno, Dios conoce nuestros corazones, ¿sale? Vamos a darle la oportunidad al comentario para ver qué nos explica el comentario, ¿vale? Vamos a ver la otra pregunta. ¿Estaba de veras planeando destruir a los justos con los malvados? O sea, Dios estaba planeando también destruir a los justos como a los malvados. ¿Ustedes qué piensan en esta primera parte? ¿Morrorita? Pues no, al contrario, Ajá. pues ahora sí que resaltó la justicia de Dios. Pues ya lo está leyendo. Pues es lo que estoy viendo que dice ahí. Sí, morrita. Está bien. Como usted dice. El comentario dice no, al contrario. Resaltó la justicia de Dios. ¿Y cómo lo resaltó? Lo resalta en 3 puntos. Estuvo de acuerdo con los pecadores, con perdonar, perdón, a la ciudad entera, si encontraba a 10 personas justas. Esto ahorita lo vamos a ver. Ujú. ¿Cómo llega de 50 a 10 personas? A 10 personas. ¿Sale? Si esas 10 personas eran justas, iba a perdonar a toda la ciudad. Ujú. Ok, También mostró misericordia hacia Lot, aparentemente el único hombre en la ciudad que tenía cierta relación con él. Y hasta eso era cuestionable. Ujú. Porque aún seguía viviendo en Sodoma, ¿no? Aún claro. seguía viviendo en las cosas del mundo. Es que de verdad que es bien difícil, o sea, desarraigarse de tan, incluso lo dudamos, como si fuera de verdad si estuviéramos haciendo las cosas bien o no. Porque aparentemente desapartarse de esas cosas, de verdad que nos reta a nosotros mismos, ¿no? Pero cuando realmente vemos que esas cosas lo único que nos traen, pues son puras banalidades, ¿no? Pero bueno, también el tercer punto dice que mostró mucha paciencia para con Lot, al casi forzarlo a abandonar Sodoma antes de que fuera destruido. Todo esto que nos está hablando este comentario, nos lo está adelantando, ¿no? Porque eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Cómo salva a Lot. Pero fíjense, el primero lo salvó
de los reyes, ¿no? De los 5 reyes, de los 4 reyes más bien. Y ahora lo va a salvar de la destrucción de Sodoma. Vamos a continuar. Dice, recuerda que la paciencia de Dios cuando se ha tentado a pensar que Él es injusto. Hasta la gente más justa merece castigo. Debemos estar agradecidos de que Dios no ejerce su justicia con nosotros, como lo hizo con Sodoma. Realmente, desde el principio nos dice la palabra que si Dios nos exigiera la justicia de los pecados que nosotros hemos cometido contra Él, pues simplemente nos tendría que destruir como a Sodoma, ¿no? Sin embargo, Sí. Él nos ama tanto que no lo hace y prefiere que si nosotros nos arrepentimos de corazón, no solamente nos perdona, sino nos limpia de ese pecado. No sé si se dan cuenta lo que estoy diciendo con estas palabras. Es Sí, como si te perdonaran la deuda por completo. No tendrías que pagarla. ¿Mm? Imagínense que alguien pide 100 millones de pesos y de repente, porque se arrepintió esta persona de deberlo, pide perdón y dice, ya no lo vuelvo a hacer. Ya no voy a volver a pedir esta cantidad de dinero. Y la persona que le prestó le dice, está bien, no te preocupes. Yo sé que lo estás haciendo sinceramente y de corazón y como si no te lo hubiese prestado, ¿no? Ujú. Vamos a seguir leyendo del 26 al 27, por favor. sí. Y el Señor contestó, si encuentro 50 personas justas en Sodoma, perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Entonces Abraham volvió a hablar. Ya que he comenzado, permíteme decir algo más a mi Señor. Aunque no soy más que polvo y cenizas. Supongamos que hubiera solo 55 justos en vez de 50. 45 justos en vez de 50. ¿Destruirás toda la ciudad aunque falten 5? El Señor dijo, no la destruiré si encuentro 45. 45 justos allí. Y ya pasó de 50 a 45, ¿verdad? Una Sí, insistencia de... ¿Qué creen que estaba pensando este Abraham cuando está o sea, como que reduciendo? Abraham pensaba que era injusto que por los que no son justos o los que se destruyera toda la ciudad, ¿no? Como que trataba de apelar para que no pasara. Yo creo que estaba tratando de sacar una información de Dios. Ujú. Recordemos que Lot vivía en Sodoma, ajá, o habitaba en Sodoma. Entonces, eso quiere decir O lo que hacía para salvar a Lot. más bien estaba tratando de ver si era salvo. Él y su gente, no nada más estaba pensando en Job, digo en Lot, sino en su gente. Imagínate, supongo que la gente de este Lot eran 50 personas. Ujú. Y por eso empezó con 50 personas. ¿Acaso si tú, Dios, si ves que hay 50 justos, no los vas a salvar? ¿Van a morir junto con los malvados?
Ajá. Entonces yo supongo que Abraham estaba tratando de decir, estaba tratando de calcular si la gente de Lot iba a salvarse o no, o también eran malvados. Ujú. Y fue reduciendo y fue reduciendo. Sí, Y Dios no le confirmaba que no iba que no iba que no iba a dejar de destruir esa ciudad, ¿no? Hasta que ahorita vamos a llegar hasta qué número de personas, ¿sale? sí, Ujú. Seguimos del 29 al 30 de favor. sí. Entonces Abraham insistió en su petición. Supongamos que hubiera solamente 40. El Señor le contestó, no la destruiré por causa de esos 40. Por favor, no te enojes, mi señor, rogó Abraham. Permíteme seguir hablando. Supongamos que se encontraran solamente 30 justos. El Señor le contestó, no la destruiré si encuentro 30. Ok. Si se dan cuenta, esta es la tercera vez que O sea, insiste, como ¿no? que lo que quería Abraham era como llegar a un número chiquito por si había muy pocos justos, La para ver pudiese si Lot salvar. estaba dentro de esos. Así es. Como que yo siento que quería eh, que Dios le dijera, no hay ningún justo. Ujú. La voy a destruir. Sin embargo, la contestación de nuestro Señor era también con esperanza. Si yo encuentro a 10, esos 10, por esos 10 se van a, no nada más se van a salvar ellos, sino toda la ciudad. ¿Sí me Ok, explico? sí, Entonces, de alguna forma, estaba tratando de saber si entraba dentro de esa salvación, pudiese ser que la familia de Sol fuera salva, porque ellos eran justos, ¿no? Ujú. Bueno, llegamos a llegamos de 50 a 45, luego 40 y ahorita ya estamos a 30. 30, ¿verdad? sí. Vamos del versículo ¿Le 31 sigo? al 33, por favor, sí. Ujú. Entonces Abraham dijo, dado que me he atrevido a hablar al Señor, permíteme continuar. Supongamos que hay solamente 20. El Señor le contestó, entonces no la destruiré por causa de esos 20. Finalmente Abraham dijo, Señor, por favor no te enojes conmigo si hablo una vez más. Y si tan solo hubiera 10, el Señor contestó, entonces no la destruiré por causa de esos 10. Cuando el Señor terminó la conversación con Abraham, siguió su camino y Abraham regresó a su carpa. Ok, fíjense, ¿cuántas veces le insistió? En el 45, en el 40, En el en el 40, en 30, el 30, en el 20 en el 20 y y en en el el 10. 10. 5 veces Es- insistió. Para ustedes, imagínense, Dulce, que tú me conoces un poquito más en ese aspecto. Sí. Ujú. Eh, ¿A las cuántas veces yo me hubiese desesperado? A la primera. A la primera. Bueno, creo que para ustedes soy muy ogro, entonces. Ay, no, es que sea ogro. No, pero como ya te conozco, Digamos que yo me desespero muy fácil, ¿no? A la tercera ya estoy diciendo quién sabe qué cosas, ¿no? ujú, Entonces, pues, digamos que es para que veamos cómo Dios tiene paciencia también con Abraham.
Pero ¿por qué tiene paciencia con Abraham? ¿Por qué lo deja hablar a Abraham? ¿Por qué lo deja que Porque lo cuestione? Ujú. porque para Dios Abraham es justo y porque a lo Exactamente, mejor conocía que lo que su corazón buscaba. exactamente. Porque Abraham era una persona íntegra, ya. Era una persona que ya caminaba con Dios todos los días. Era una persona que su misma justicia y su misma fe lo dejaban hablar con Dios. Y Dios le respondía. ¿Sí me explicó? ¿Esto a qué nos puede llamar a entender esta parte? Vamos a pasarlo ahora con nuestras vidas. Ujú. Si nosotros no tenemos fe, si nosotros seguimos siendo injustos ante los ojos de Dios, si no obedecemos las instrucciones de Dios, no por obedecerlas, sino seguir un camino que Dios ha trazado para nosotros de corazón, con convicción, pero de corazón. Ujú. ¿Ustedes creen que si no hacemos eso nos pueda escuchar Dios? Mm. ¿O nos quiera No, Pues ver no, como amigos para poder hablar con Él, interceder por otra persona? no. No, es como un título, ¿no? El que quiere ser un dentista, un doctor, pues ¿qué tiene que hacer primero? Tiene que ganárselo, ¿no? Tiene que llevar un proceso y tiene ujú, que comprobar que ha estudiado y tiene que comprobar que que se ha preparado para eso, ¿no? Y por eso los títulos, niveles superiores, ¿no? sí, Aquí lo mismo, no, no podemos ser doctores, no podemos ser dentistas, no podemos ser ingenieros si realmente no tenemos esa, esa conciencia de que nosotros realmente seguimos a Dios y nuestras intercesiones por otra, nuestras interceder por otra persona, por ejemplo, pues posiblemente ni siquiera sea escuchada, ¿no? Porque Sí, porque nosotros a lo no, mejor tú tienes, como por- decíamos, ¿no? Antes de interceder por otro, primero por ti. pues primero, como dice nuestro Señor Jesucristo, preocúpate por la astilla el tronco que El tienes en tu tronco. ojo, en vez de la Ujú. astilla del otro, ¿no? Y ven por qué es tan importante, ahorita viéndolo de esta forma, por qué es tan importante que una persona que sigue a Dios se se esfuerce mantenga. y se mantenga en justicia, porque puede ser herramienta importante para interceder por otra persona, ¿no creen? Sí, Y también nos habla de la insistencia de la oración. También dentro de un versículo que no me acuerdo ahorita muy bien, déjenme buscarlo, pero también nos habla de la insistencia, de que debido a la insistencia de la oración de una persona, fueron perdonadas, fue escuchada más bien, ¿no? Ahí hay por ahí un relato del pacto renovado del Nuevo Testamento que habla sobre eso, la existencia de la oración. Ujú. Fíjense cómo toda la historia de Abraham nos está hablando del plan de salvación, nos está hablando de la oración, nos está hablando de cómo nosotros tenemos que seguir y obedecer a Dios para que sean efectivas esas oraciones y para que de estar en alguna comunión. forma podamos ayudar a otra persona. Sí, porque si no estamos en comunión con Dios, pues de nada sirve. ¿Sí me explico? Exactamente. Bueno.
Vamos a continuar. A ver, el 1833, ahora sí, Morrorita, Sí, por favor. 18:33. Dios mostró a Abraham que se puede pedir cualquier cosa, pero hay que recordar que la respuesta de Dios viene de la perspectiva divina y esta no siempre está en armonía con nuestras No, Morrorita, expectativas. perdón, es que no se escucha bien. Ahorita yo creo que lo Y voy a no leer. traigo los Yo audífonos. lo leo si quieres. Sí, por favor. Dios mostró a Abraham que se puede pedir cualquier cosa, pero hay que recordar que las respuestas de Dios provienen de la perspectiva divina. Y estas no siempre están en armonía con nuestras expectativas. Solo Dios conoce todos los detalles. ¿O sí? ¿Será posible que usted no la ve? ¿Qué? ¿No ve la respuesta de Dios a sus ¿Será posible oraciones? que usted no ve la respuesta de Dios a su oración porque solamente está esperando la respuesta de la manera que usted desea? Fíjense, esta pregunta es muy, muy importante. Cuando nosotros oramos, ¿tenemos en mente una respuesta? ¿Queremos realmente que nos dé la respuesta a Dios o queremos que nos dé nuestra respuesta? ¿Sí, sí, sí se entiende? Nos est- el comentario nos está invitando a Sí, que cada vez que oremos, cada vez que nosotros pidamos algo a Dios, no lo veamos como bajo la voluntad de Dios, no bajo nuestra voluntad o el deseo de que se haga algo que nosotros queramos. Ujú. sí, Fíjense, esos son detalles muy importantes porque los dejamos pasar en el día a día y los dejamos pasar en nuestras oraciones, ¿no creen? Yo siento que Abraham también de alguna forma estaba esperando que respondiera algo, un deseo de Abraham también que respondiera algo, ¿no? Dios tuvo paciencia y posiblemente no le haya dado la respuesta que él quisiera, pero sí le dio la respuesta necesaria. ujú, Ujú. Y eso Sí, es lo que debemos llevar a la fe, aunque nosotros no tengamos la respuesta que querramos a nuestras peticiones, por fe debemos de confiar en que Dios nos va a dar la respuesta que nosotros necesitamos, no la que fe y queramos, paciencia. ¿no? Exactamente, porque muchas veces, como usted dice, Mororita, tenemos impaciencia y queremos la respuesta, ¿no? Yo ahorita estoy tratando de bajar de sí, peso y ya quiero ser delgado, ¿sí me explico? sí, pero todo es un proceso. Pero es un proceso. Imagínense una persona que se descuidó tantos años. Eso es un proceso largo, Sí, ¿no? Y tiene que ser con mucho esfuerzo. Y en ese momento yo ya no lo veo ni siquiera con mis fuerzas, sino, o sea, si yo fuera capaz de hacerlo por mí mismo, ya lo hubiese logrado desde hace mucho, ¿no? No, esto es con ayuda del único que puede, en De mi Dios. perspectiva, de Dios, ¿no? Bueno, voy a leer Sí, ahora sí, nos regresamos tantito y voy a leer el comentario 18, 20, 33. ¿Sale? ok. ¿Por qué permitió Dios que Abraham cuestionara su justicia intercedida por una ciudad malvada? Escuchemos. Abraham sabía que Dios debía castigar el pecado, pero también sabía por experiencia propia que Dios
es misericordioso con los pecadores. Dios sabía que ni siquiera había 10 hombres justos en la ciudad, incluyendo a sus familiares, ¿no? Sin embargo, fue tan misericordioso que permitió que Abraham intercediera por ella. Además, fue igualmente misericordioso al ayudar a Lot, eso lo vamos a ver ahorita en los siguientes capítulos, el sobrino de Abraham, a salir de Sodoma antes de que fuera destruida. Dios no se gozó en destruir a los malvados, pero debe castigar el pecado. Él es justo, misericordioso. Debemos estar agradecidos a Dios por extendernos su misericordia. Es lo que dice Gálatas, ¿no? Ya estaba pensando en nosotros cuando hizo la promesa a Abraham. Ya nos estaba extendiendo la misericordia, incluso en estos momentos, para que vean cómo Dios no tiene tiempo, no es dominado por el tiempo. Sí, porque Dios sabía que ni siquiera había después. ¿Qué? Sí, porque Dios sabía que no había 10 justos ahí. No lo escuchemos, Rorita, perdón. ¿Tú lo escuchaste, Dul? Que Dios sabía que también había justos ahí. Ah, sí. Bueno, digamos que si había 10 justos, iba a perdonar a toda la ciudad. Ujú. Pero vamos a ver adelante que no hubo ni 10 justos. Ajá. Para adelantarles un poquito la historia, solamente salió de Sodoma Lot, sus 2 hijas y su esposa. Y ya no. Y su esposa. No, su esposa no. Sí, también salió. Nada más ¿O que quién pasó fue algo. la que volteó cuando le dijeron que no volteara? Su esposa. Pero, Ah, pero pero sí también salió. salió. Ajá. También los Ah, ángeles ya. la salvaron. Ujú. Ah, Aquí, fíjense cómo se va trazando el plan de Dios. ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué es esto? ¿Qué es eso? No sé. Oh, chicos, no sé. ¿Qué es eso? No sé. ¿qué, perdón? No sé ¿Qué qué fue eso pasó. que salió? No sé. Salió una receta ahí arriba, No sé. que ajo y cebolla. ¿Quién sabe? Perdón, no sé. ¿Qué rollo? Ajá. Bueno, vamos otra vez a dirigirnos la concentración, ¿vale? Porque Sí. igual y estamos hablando cosas que no quieran que escuchemos, ¿no? Bueno, fíjense cómo está trazado. Desde aquí nos está hablando del plan de Dios, no solamente de lo que Dios hizo para salvar a este Abraham, no lo veamos nada más como una historia que ya pasó, ¿sale? Estas historias nos hablan de también lo que va a pasar. Ujú. Si nosotros recordamos, ya ustedes creo que ya han leído un poquito más la Biblia en el Nuevo Testamento, nos habla de que va a regresar nuestro Señor Jesucristo, ajá, y va a haber un juicio. Entonces, veamos la historia también de Sodoma. Tuvo un juicio por parte de Dios, como va a haber un juicio en todas las naciones en un futuro, ¿sale? Entonces, Ujú. fíjense cómo los creyentes en Dios son salvos, son rescatados. Digamos que Lot creyó o creía en Dios, ajá,
¿Y cómo lo sabemos? Pues porque hemos visto versículos que hablan de que Lot también era justo. Tenía sus errores, sí, pero creía en Dios. Ujú. Y tan solo porque él creyó en Dios, no solamente lo salvó a él, ujú, también salvó a su esposa, también salvó a sus dos hijas, que más adelante Sí, yo dudo, la verdad, más adelante yo dudo, la verdad, que sus hijas hayan, no sé, posiblemente no hayan creído en Dios, como Lot, ¿no? No fuesen consideradas justas, porque ya vemos lo que van a hacer sus hijas, ¿no? Y también su esposa, ¿no? Que desobedeció una orden. ¿Estás viendo? Ujú. sí, Ah, ok. aquí estoy, aquí estoy. ¿En dónde me quedé? Ya no me acuerdo. Estábamos leyendo el comentario, terminándolo. ¿Pero lo leí completo? Sí, Ok. Entonces, fíjense cómo Dios también tiene un plan para en su momento del juicio y pase lo que llama, por ejemplo, Apocalipsis el Armagedón, que es el juicio en todas las naciones, la guerra, pues es muy posible que a los que permanezcan en Dios, pues los salve, ¿no? Seamos salvos. Sean salvos de ese sufrimiento, ¿no? De esa destrucción, Ujú. ¿sale? Pero aquí sí, también quiere hablarnos la escritura de que nosotros por nuestra propia voluntad no nos podemos salvar. ¿Están de acuerdo? Tiene que Ujú. haber una intercesión divina, alguien que interceda divinamente por nosotros. Ujú. sí, Entonces, ¿quién va a ser nuestro juez en ese juicio? ¿Quién nos va a defender? Eso ya lo vimos con nuestro Señor Jesucristo. nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me explico? Sí, Bueno, vámonos. sí, sí. El último comentario, el 18, 20, 33. Si quieren yo me lo leo otra vez. Ay, creo que leí uno adelantado, Este ¿verdad? ya lo leíste, ya leíste este. A ver, déjame ver. Ah, no, es que hay dos 18, 20, 33, Dul. Ah, sí es cierto. Entonces Leíste el de, leí el leíste el de la segundo. página 10, el 35. Sí, Así es. Bueno, voy a leer ajá, el de arriba entonces. sí. ¿Acaso logró Abraham que Dios cambiara de planes? Claro que no. Lo más probable es que Dios hiciera cambiar a Abraham. Abraham sabía que Dios es justo y que castiga el pecado, que quizás dudó de su misericordia. Parece ser que Abraham estaba probando a Dios, fíjense lo que les decía. Lo convenció de que Dios era justo y misericordioso. Nuestras oraciones no pueden hacer cambiar de parecer a Dios, fíjense, pero sí pueden hacernos cambiar a nosotros como cambió a Abraham. La oración es el medio a través del cual podemos comprender mejor la voluntad de Dios. Ujú. Sí, A veces la oración no es para otras personas más que para nosotros entender esta voluntad. Bueno, sí, ahora sí. Este, ya vemos a Ara, ¿no? sí. Sale. Vamos a ver al personaje, en personajes, a Sara. A ver qué dice. Ahora sí, Dul. Quizás no haya nada más difícil que estar en espera, ya sea que estemos esperando algo bueno, malo o desconocido. A veces cuando nos enfrentamos a una espera larga o incluso corta, tratamos de ayudar a Dios a poner su plan en acción.
Esto fue lo que Sara trató de hacer. Ya era demasiado vieja para creer que podría concebir y dar a luz un hijo. Así que pensó que Dios tenía algo más en mente. Desde el punto de vista limitado de Sara, ella solo podría darle a Abraham un hijo por medio de otra mujer, una costumbre común en esos días. El plan parecía completamente inofensivo. Abraham se acostaría con la sierva de Sara para que tuviera un hijo, luego Sara tomaría al niño como suyo. Una vez en marcha, el plan se desarrolló maravillosamente. Al principio, conforme leemos sobre lo que sucedió más adelante, nos damos cuenta de cuánto Sara se habrá arrepentido de tratar de apresurar el programa de Dios. Está ahí. Fíjense, vamos a pensar un poquito. Vamos a ponernos en el lugar de Sara. Imagínense, es una costumbre que está muy arraigada en esa época. Ajá. Si yo tenía una sierva, esa sierva podía meterse con mi marido y ese hijo iba a ser parte de mí. Ujú. Digamos que esa costumbre estaba muy arraigada en esa época y se veía normal. Era como adoptar a un niño. Ujú. ¿Por qué Sara? ¿Por qué Sara decidió entonces mal? ¿Por qué creen? ¿Ustedes qué Pues piensan? porque ella pensaba Por no que ser ya como paciente ya era vieja, pues ya no iba a poder tener hijos. Así es. y Yo por creo falta de paciencia y y, fe, ¿no? y falta de paciencia y fe. Yo creo que el conocimiento que Sara tenía de Dios era poco. Ujú. En estos momentos. Ella se dejó guiar por Por las Abraham, ¿no? costumbres. No, no, Ah, no, ya. porque Sara, recordemos que le propone a Abraham. Ah, sí, Y es Abraham cierto. fue el Ah, no, que. me refiero Ajá. ajá. No, me Entonces, refiero a la vida en general. O sea, de que ella empezó a acercarse más a Dios por Abraham. así es, claro. Entonces, eso también hizo que conociera más a Dios, ¿sí o no? Pero aquí Sí, lo que vemos es que de alguna forma desconocía de verdad la voluntad de Dios, ¿no? Y Abraham también en ese momento pues flaqueó por seguir costumbres de hombres, ¿no? Una sí, costumbre que fue muy arraigada seguramente de muy chiquito para ellos, se les hacía normal, seguramente. Ujú. Y pensaron, yo me imagino de alguna forma, queriendo tratar un poco de justificar a Sara y a Abraham. No, pues es que entonces yo me imagino que están diciendo, bueno, ¿no querrá Dios que, que le demos un hijo? aceleremos las cosas. Ajá, por ejemplo, con mi sierva, igual y nosotros somos los que no estamos haciendo la voluntad de Dios y por eso nos hacemos más viejos, ¿no? Entonces es cuando nosotros debemos de discernir realmente esto es de Dios o no. Ujú. Y ya vimos que no, ¿verdad? Porque no era dentro del plan de Dios que tuvieran. La promesa era para ellos dos, no para su sierva. Ajá. ¿No crees? Entonces, inconscientemente, o también puede ser inconsciente, ¿no? Puede ser inconscientemente que nosotros no sigamos la voluntad de Dios. Ujú. Y nosotros hagamos cosas que no le gustan a Dios inconscientemente porque pensamos que así deberían de ser las cosas, ¿no? Entonces, es cuando nosotros, yo creo que debemos de valorar en cada momento conocer más a Dios para Sí, que cada vez menos
dejemos de hacer la voluntad de Dios y hagamos la voluntad de Dios, ¿no? Sí, Y ya no tengamos ese problema que posiblemente tuvo Sara, ¿no? Tratando de ver a Sara como una persona que su inocencia, posiblemente su desconocimiento de Dios, la hizo pecar o tomar una decisión errónea. ¿Sale? sí. Bueno, vamos a leer la última parte, Dul, porfa. En otras ocasiones, En otras ocasiones enfrentamos una larga espera convenciéndonos poco a poco de que lo que aguardamos nunca ocurrirá. Sara esperó 90 años por un bebé. Cuando Dios le dijo finalmente que iba a tener un hijo, se rió. No tanto por falta de fe en lo que Dios podía hacer, sino por lo que él podía hacer a través de ella. Cuando fue confrontada por haberse reído, mintió, como había visto a Abraham hacerlo de vez en cuando. Tuvo miedo de dar a conocer sus verdaderos sentimientos. ¿Qué situaciones de su parecen estar en espera en este momento? ¿Comprende esto? ¿Comprende que esto puede ser parte del plan de Dios para usted? La Biblia nos da las instrucciones claras sobre cómo vivir mientras esperamos que se lleve a cabo el plan de Dios en nuestra vida. muy bien. Fíjense, eh, aquí nos habla de algo muy importante. ¿Qué es lo que detona la mentira muchas veces? ¿Qué es lo que detona o qué es lo que detonó que le mintiera en este caso al señor esta Sara? La vergüenza El miedo, exactamente. o el miedo. Entonces, ¿por qué Ajá. muchas veces las escrituras nos hablan de que no tengamos miedo, de que vivamos confiados en Dios, de que incluso hay un proverbio por ahí o un salmo que nos dice que el que es justo como el león es que no tiene miedo? Pues prácticamente, prácticamente porque el miedo muchas veces nos incita a decir mentira. ¿Sí me explico? Sí, Preferimos que nos gane el sentimiento a veces de miedo y preferimos mentir para no tener, para no ver las consecuencias de la verdad, porque la verdad también tiene consecuencias. La verdad puede ser muy cruda y dolorosa, ¿sí o no? sí. Sí, Ahora, la vida de Sara, ¿en qué situación de nuestra vida la podemos ver? En nuestra impaciencia, ¿no? Por ejemplo. Sí, Entonces, ¿qué nos invita? Por ejemplo, tengan en mente ustedes en este momento algo que estén esperando con impaciencia. No es necesario que lo digan, pero manténganlo en su mente. ¿Qué es lo que ustedes quisieran que ya pasara? ¿Qué es lo que ustedes quisieran? Y, y a veces tienen ese sentimiento de impaciencia. ¿Ya lo tienen? sí. Ahora, ¿cómo puede ayudarles esto que acabamos de leer de Sara, o la vida de Sara que ya la leímos de alguna forma, para nosotros poder esperar con paciencia ese deseo de nuestro corazón? ¿Cómo ustedes se imaginan?
chicas. Pues quitándonos el miedo y tener la paciencia y la fe ante el Señor. Sí, Mororita, exactamente. En primera, debemos de lograr tratar de cada día vivir de una manera que Dios nos haga justos, ajá. Caminar con Dios todos los días, tener comunión con Él, ajá. Yo creo que después de tener comunión, esas cosas que nuestro corazón desean con desesperación, poco a poco írselas llevando en oración a Dios y también hablarle de esa desesperación que nosotros tenemos para que seamos más fortalecidos en su fe y que no nos domine. El problema es que cuando nosotros tenemos un sentimiento de impaciencia, algo que ya queremos que pase, que nos desesperamos que no pase, ese sentimiento nos puede dominar. ¿Sí me explico? Nos puede dominar a tal grado de que nos haga hacer cosas como las que hizo Sara, actuar a nuestra manera. Y en vez de que nosotros estemos acelerando esas cosas que están dentro de nuestro corazón con impaciencia, las seguimos atrasando, las seguimos atrasando, las seguimos atrasando. Y llega un momento en que nosotros decidimos hacer algo. ¿Y qué creen? Que nos damos cuenta de que la regamos, de que no era el tiempo, no era el camino que debíamos de seguir. ¿Les ha pasado esto en su vida? ¿Han vivido esta situación en algún momento? Mm, Yo sí, yo en estos momentos lo estoy viviendo. Ujú. Yo también. Entonces, claro que la vida de Sara nos va a ayudar, claro que la vida de Abraham nos va a Nos ayudar ayudan. a mantener más comunión con Dios, a mantener más oración. Porque es hasta que nosotros tenemos la fe en Dios y tenemos una comunión con Dios, cuando Dios cumple por añadidura esos deseos de nuestro corazón, ¿no? ujú. Bueno, Sí, sí, sí. ¿Sí me vamos, escuchan? sí, 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 Ah, Bien, ya. vamos a ver las fortalezas y los logros, ¿no? Como fortaleza tenemos que fue principalmente fiel a su hijo, a Isaac, ¿no? Sí, Llegó a ser la madre de una nación y antepasado de Jesús, ajá. Sigue la línea Isaac de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Digamos que en la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, su línea genealógica fue también de Sara, ¿sale? Fue una mujer de fe y que el Nuevo Testamento nos comprueba que sí era una mujer de fe. Y por eso, cuando tuvo fe en Dios esta Sara, la promesa fue cumplida, de tener a Isaac. La primera que menciona en el Salón de la Fama de la Fe en Hebreos 11. Hebreos 11 tiene una lista del Salón de la Fama. ¿a poco? Sí, y es la primera que menciona. Ujú. Sí. Ahora, también es a la primera mujer que le cambia el nombre Dios. ¿Se acuerdan cómo ya se llama Sara? Saraí. Más bien cómo se llamaba. Se llamaba Saraí, se llama Sara. Ella fue la primera mujer al que se le cambió, le cambió el nombre, ¿vale?
¿Eso de Ujú. qué nos habla? Pues yo me imagino que también cuando nosotros seamos salvos, ya no vamos a tener este nombre. No sé si lo confirme la escritura, la verdad no lo he estudiado, ¿no? Pero yo me imagino que también nosotros vamos a cambiar de nombre, ¿no? Bueno, las debilidades y los errores de Sara fueron los siguientes. Le fue difícil creer en la promesa de Dios. ¿M? Trató de resolver las dificultades con su propia cuenta, sin consultar a Dios. Eso ya lo vimos. Trató de cubrir sus faltas echándole la culpa a otros. Como Adán y Eva, ¿no? Fíjense cómo repetimos los mismos errores de nuestros ancestros. Sí. La lección de vida es la siguiente. Dios responde, no sea malita, tantito apague el micrófono, amor, ahorita porque ya está viciado. La lección de vida es la siguiente. Dios responde a la fe aún en medio de los fracasos. Aún así nosotros estemos constantemente fracasando en nuestra vida. Si nosotros nos volvemos a Dios con arrepentimiento, que el arrepentimiento básicamente es una consecuencia de la fe que tenemos por Dios. Ujú. Es a donde Dios voltea otra vez y nos ayuda. Ujú. Dios no se encuentra limitado por las maneras en que estamos acostumbrados a que sucedan las cosas. Esto es muy importante. Dios no va a hacer las cosas a nuestra manera. Dios no, aunque se lo pidamos en oración, Él tiene un plan y Él tiene una forma de que se hagan las cosas. Y su forma es mejor que la de nosotros. Por lo tanto, no esperemos que las cosas que en oración pidamos, ya sea por nosotros o por otras personas, sean cumplidas como nosotros queremos. ¿Sale? Es mejor orar, pero por la voluntad de Dios, porque se haga la voluntad de Dios más bien. ¿Sale? Él puede aplicar los límites y hacer que sucedan cosas increíbles. Y siempre tenemos que tener la fe de que nos va a sorprender. ¿Sale? Los datos generales de esta Sara, pues ya sabemos que se casó con Abraham en Ur de los Caldeos, luego se trasladó con este Abraham a Canaán y ahorita en esta parte de la historia viven en Hebrón, ¿no? La ocupación de esta Sara es de esposa, de madre y de ama de casa, ¿sale? Y sus parientes, ya sabemos que Abraham es su esposo, Isaac es su hijo, Taré también es su padre. Recordemos que Abraham también es el padre de Abraham, Taré. Ajá. O sea, Sara y Abraham de alguna forma eran medios hermanos, ¿sale? Nacor y Harán eran sus medios hermanos, ¿sale? Y también su sobrino es Lot. El versículo clave para este personaje es Hebreos 11:11. Pues por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Fíjense, en Hebreos 11:11 nos dice primeramente que Sara tuvo fe y que la fe fue la que venció su esterilidad. Sara a sus 90 años ya no podía tener hijos, era estéril. Ujú. ¿Por qué? Pues porque era demasiado anciana. Y la fe venció esas dos cosas, ¿sale? Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. ¿Y cómo tuvo fe esta Sara? Pues creyó en la promesa que le dio a su esposo, ¿verdad? Bueno, a Sara la podemos leer también en Génesis 11:25. También es mencionada en Isaías 51:2, en Romanos capítulo 4, versículo 19, y en el capítulo 9, versículo 9.
en Hebreos 11:11, que es lo que acabamos de leer, y en Primera de Pedro 3:6. ¿Vale? Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Y fíjense, estas palabras son lo que se consideran la bendición sacerdotal. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y que sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé paz. No estoy pretendiendo ser un sacerdote, pero es la oración que el mismo Dios le enseñó a los sacerdotes. ¿Sale? ¿Qué les pareció? ¿Tienen algún comentario? ¿Quieren decir algo? Si No, están pues yo en... me quedo Ajá, ¿con qué se queda, Margarita? pues con que no debemos de tener miedo y Sí, decir la verdad y afrontar las consecuencias. muy bien. ¿Tú con qué te quedas de todo lo que leímos, Dul? Pues igual, que hay que tener fe y paciencia y que pues es normal que te caigas. Al final eres un ser humano como todos y bueno, que siempre es importante volver al camino del Señor. Yo me quedo con la idea de que debemos de esforzarnos todos los días por tener una comunión con Dios. No solo para que Ujú, nuestra vida sea, digamos, más llevadera, sino para que también nosotros podamos tener una comunicación real con Dios. Ujú. Y que nuestras ujú, oraciones son importantes, pero solamente son escuchadas cuando nosotros tenemos fe. Y cuando nosotros tenemos un arrepentimiento de esas cosas que nos hacen, que nos hacen desviarnos del camino de Dios, ¿sale? sí, Y también me llevo que Dios siempre ha pensado en los que creemos en Él y que no estamos solos, ¿sale? Bueno, ujú. ¿quieres terminar con una oración esto, Dulce? ¿Cómo? ¿Quieres terminar No con una escuché. oración? No, esta vez no. Ok, yo la termino. Aurorita, ¿puede apagar tantito su micrófono para orar? Sale. Padre mío, te doy gracias, Señor, por esta sesión. Te doy gracias, Señor, por, por tu palabra, por tu escritura. No cabe duda que tú eres el Dios de este universo, de esta existencia, Señor. Porque tus palabras son claras, Padre, cuando nosotros tenemos fe. Por favor, Padre mío, que esto que acabamos de escuchar se introduzca en nuestros corazones de una manera en que nos haga pensar diario en ti, Señor. De una manera en cual podamos darte a ti preferencia ante todas las cosas que en este mundo tenemos, Padre mío. Perdónanos, Señor, si en algún momento caemos. Nos esforzaremos más, Padre, en que cada vez que nosotros detectemos que nos alejamos de ti, otra vez regresemos a ti, Padre. Fortalécenos cada vez que caemos, Padre, para que no volvamos a caer en el mismo hoyo, en el mismo error, en los mismos pensamientos, Padre. Te pedimos perdón por todos esos, incluso los pensamientos que llegamos a tener en contra tuyo, Señor. Danos, por favor, ese entendimiento, hablando a nuestros corazones. Llévanos siempre a las palabras que necesitamos escuchar, Padre, y a las lecciones que tengamos que aprender. Gracias, Padre, por estos momentos. Bendice a las personas que
que nos acompañan el día de hoy, a la señora Gloria, a Dulce, para que también en su vida estas palabras sean no nada más una lectura de todos los días, sino también que puedan recordarlas en cualquier momento que las necesiten y puedan seguirlas como tú lo quieres, Padre mío. Te quiero pedir que protejas la salud de la morrita, que protejas la salud de esta Susana, personas que comparten la misma lucha o que en algún momento tuvieron esa misma lucha, Señor. Las ponemos en tus manos, Señor. Te agradecemos porque Susana ha aceptado dentro de su corazón tus enseñanzas. Espero que en algún momento pueda también estudiar como nosotros en tus escrituras, para que también pueda discernir cosas en su vida. Gracias, Padre mío, te lo pido todo esto en nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén. Amén. Eso es todo. Amén. Pues muchas gracias. Déjenme terminar la transmisión. Y